Bueno, estamos hoy en Santa Marta, aquí junto a Linda Esperanza Aragón, en el Foto y Parla número 12, hablando con una fotógrafa muy poderosa, importante. Yo creo que antes de ser fotógrafo soy como gestor cultural, porque recuerdo que me acuerdo de ti y de una exposición que propuse en el Museo Histórico, que tú estuviste allí, que expusiste tu obra. Y bueno, me parece una fotógrafa que inevitablemente es importante porque como está mostrando un elemento del Caribe muy poderoso y de una manera muy poderosa también, el blanco y negro, eres una fotógrafa blanco y negro, pero bueno, de eso quiero que hablemos. Entonces, Linda, bienvenida y cuéntanos así como de primerazo, como que quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, Rafa, para empezar, quiero agradecerte por este espacio tan maravilloso. Y créeme que para mí es una delicia hablar contigo, un tipo que se le siente el Caribe hasta en la forma de hablar, de caminar. Ayer te vi bailar y, mejor dicho, eres Caribe andante. Entonces, claro, contagias de esa energía bacana. Y cómo no hablar contigo con una sonrisa en la boca. Es la verdad impresionante. Entonces, pero me hablabas de quién soy y a veces me cuesta empezar. Bueno, para empezar y como para ir por la línea, como para empezar por el comienzo, como dicen por ahí, soy comunicadora social, periodista, pero me inclino más por el periodismo cultural. Ya sabes que hay una variedad de periodismo, pero el periodismo cultural es lo que me fascina hacer y lo conecto con la fotografía documental, que también sabes que hay una variedad amplia de fotografía, entonces esos son los dos lenguajes que logro como ensamblar para contar esas historias del Caribe. Creo que te había comentado anteriormente en el espacio del taller, me interesa mucho la cultura caribe, las nostalgias, los viajes que hace la gente a la memoria, desde la nostalgia, ¿no? Los oficios de los cuerpos de agua dulce. Y tú muy bien hablabas de la exposición en el MUCA, en el Museo Histórico de Cartagena, que eso fue 2018, mira cómo pasa el tiempo, que fue justamente de las lavanderas. Esa linda de el color, me hablabas de el blanco y negro también, pero soy infiel a los dos. Yo creo que es la historia la que me dice cómo tengo que, el formato vertical, horizontal, color, blanco y negro, entonces es la historia. No me gustaría encasillarme en qué soy porque, bueno, estaría siendo el infiel ahí al color y al blanco y negro, pero eso me lo dicta la historia que yo quiera contar. Y bueno, ya son varios años, casi 9 años contando historias por el Caribe colombiano, caminándolo, navegándolo, montando en burro si es necesario, cogiendo el polvorín, yendo a esa Colombia profunda, ¿no? Desde la fotografía. Entonces, bueno, no sé qué más quieres saber. Aquí estoy para contestarte lo que me preguntes. Súper, maravilloso, ¿no? Esa introducción estuvo muy poderosa, muy chévere. Pero entonces hablemos un poco de la cámara. Siempre cuando hablamos de referentes en la fotografía está Nereo López, ¿no? Que también recorrió mucho el Caribe y un fotógrafo también periodista, viajó por todo el país. Pero no hay muchos referentes como de mujeres, fotógrafas. Eso me parece clave también de tu trabajo, como que verdad, Linda Esperanza en el Magdalena, de alguna manera uno lo referencia. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro con la fotografía, cómo llegaste a la cámara, sí, qué veías en ese momento que te llevó a hacer fotografías y que hoy te tiene todavía haciendo fotos, entonces. Claro, mira, te cuento. Eso fue en una época por allá, 2016. Yo tenía un trabajo que era más oficinista, más en el Magdalena, en una alcaldía del Magdalena. Entonces yo tenía que ir y venir y cruzar el río con frecuencia, semanal, todo el tiempo. Pero ¿cómo así? Explícanos eso de cruzar el río, no entiendo. Bueno, el municipio Pedraza era en la alcaldía que yo trabajaba en ese momento, ¿no? Entonces, tú sabes, ese es un pueblo ribereño. Yo vivo en Barranquilla, entonces yo tenía que pasar por Calamar obligatoriamente y cruzar el río del Magdalena. O sea, había esa triada, ese triángulo que me atravesaba Atlántico, Bolívar, que es Calamar, y atravesar el río y Pedraza Magdalena. Entonces, para llegar a Pedraza, yo debía cruzar el río de Calamar a Pedraza en un Johnson, en una lancha, que tú me imagino que obviamente has montado esas canoas para recorrer el río. Entonces, yo cruzaba, y yo en ese momento ni fotografía para nada. Y te voy a confesar una cosa, cuando yo estaba estudiando en la universidad, la fotografía no me llamaba la atención ni cinco. La verdad, la escritura siempre estuvo conmigo, desde el colegio, la cosa, me encantaba escribir, le hacía cartas a mis papás en las fechas especiales y la vaina.
Me encantaba escribir desde muy pequeña. Pero cuando llegué a la universidad, yo empecé a recibir clases, por supuesto, en comunicación social, periodismo, de fotografía. Había varios módulos. No sé qué fue, no sé si era el profesor que no me lograba conectar a nivel de su modus para dar clase o de su técnica para poder cautivarnos a nosotros como estudiantes. No me interesaba. Hacer las tareas para poder pasar la materia, pero no era una cosa que yo saliera a documentar lo que nos encargaba el profesor. No. ¿Cómo me entra a mí la fotografía? Yo digo que por mi lado anfibio, por mi lado, digamos, de agua, ¿no? Como que reemplazó el río mi sangre y se metió el río ahí. Allí por esas arterias a fluir. Y fue cuando yo dije, epa, yo estoy cruzando el río casi todas las semanas para venir al trabajo. Trabajaba en la parte de comunicaciones de ahí y yo veo cómo estos pescadores tiran la atarraya y yo veo cómo está esta gente haciendo esas actividades en Calamar, en el puerto, toda esa dinámica, los coteros cargando los bultos que se suben a las canoas, a los Johnson. Digo, yo cruzo el río con las manos cruzadas. Tengo que hacer algo con esto. O sea, estas imágenes no se pueden ya ir perdiendo. Y empecé con un celular Samsung, que por cierto me robaron, que me ha dolido porque esas primeras fotos algunas se me extraviaron. Y empecé a documentar con el celular. Y empecé a armar como un diario de viaje visual. O sea, pero 2018 comienzas 16 comienzas a hacer fotos con un celular. No tienes cámara. No tengo cámara, en el 2006 no tengo cámara. Agarro con el celular, que ni me interesaba cuántos megapíxeles era, pero lo que yo quería era documentar esas cosas que ya habían pasado un tiempo y no había documentado. Y dije, hay que documentar esto. Y como ya yo escribía, entonces empecé a narrar esos viajes y a unirlo con la fotografía. Dije, epa, se puede ensamblar. Puede ser algo interesante acá. Es decir, estos viajes por el río y cruzar esto es una aventura chévere que puede quedar en la memoria, ¿no? Entonces empecé a escribir una crónica. Como ese pueblo, Pedraza, es el municipio al que pertenece el pueblo donde yo viví la infancia, que es Bomba. Bomba es corregimiento de ese municipio. Y yo tenía que ir a todos los municipios a todos los corregimientos de ese municipio para hacer las actividades de comunicación y tal. Entonces, cuando me quedaba tiempo libre, yo me escapaba por esos pueblos del Magdalena, por esos corregimientos, a documentar con el celular, Y dije, oye, voy a hacer una crónica. Voy a escribir estas vivencias, cómo yo siento esto, sobre Bomba, tal, y las fotos. Eran fotos muy lejanas de los sujetos. Como yo estaba asustadiza, ¿será que me acerco, no me acerco? Todavía no me metía a las casas de la gente para destapar la olla que está cocinando, señora, ¿qué es lo que? Nada, todavía no. Pero ahí estaba, era muy de sombras, muy de paisaje, era color, pero en celular. Bueno, entonces escribí mi primera crónica, cogí el celular, empecé a mezclar, este texto viene, luego viene esta foto, y asumí la fotografía no como de pronto se suele ver en los medios y es como una imagen de apoyo, sino como un párrafo visual que conecta con el párrafo escrito. O sea, trato de que esos dos lenguajes se logren entender muy bien. Bueno, entonces escribí esa crónica que se llamó Bomba, Tierra de Relatos, una cosa así. Y la mandé atrevidamente, yo creyendo, a la revista Arcadia, cuando en ese momento existía la revista Arcadia. Entonces yo mandé eso. ¡Tas! Con las fotos de celular. Con las fotos de celular. Bueno, yo mandé eso. Yo dije que si no sale, no importa. Yo de ahí tengo un blog y yo subo eso, no pasa nada. En las redes. Yo dije, ahí están los espacios de uno también. Cuando yo veo que me contestan el correo, oye, vamos a publicar tu crónica y tal, y yo, se puede contar para la memoria y se puede compartir con el mundo esto para que no quede engavetado. Entonces ahí empezó. Yo dije, se puede, y empecé a asumir como esa tarea, que es una frase que como la bandera de lo que hago, que la dijo Juan Gosaín en las primeras páginas del libro La balada de María Abdala, y es, hay que quitarle al olvido lo que se está llevando. Y es eso, esa es mi tarea, que fácil no es. Entonces ahí empezó la cosa con la fotografía. Luego, con ese trabajo que tenía, dije, voy a comprarme una cámara, pero sin satanizar el celular, que me parece una herramienta vital que todavía uso. Cuando no me da tiempo de sacar la cámara o cuando no llevo la cámara, el celular es importante para mí. Entonces, después hablaremos de esas series que he hecho con el celular. Compré una Nikon D3200 en esa época con su lente 1855, el clásico, y ahí empecé. Ahí me empecé a tomar un poco más en serio esa tarea de, ojo con lo que vas a escribir ahora, ojo con lo que vas a documentar, porque ya vas a empezar a compartirlo. A compartirlo con las otras personas que no saben ni dónde queda Bomba, que la confundían con Tierra Bomba, por allá por tu tierra Bolívar. Entonces, es eso, fue como que ese viaje de descubrimiento me entró por el río. Siempre ha sido el río. Súper maravilloso, me encanta. Tienes una voz poderosa, sientes que tienes una voz poderosa,
Bueno, yo lo siento así ahora que te estoy escuchando aquí con los audífonos, porque bueno, este podcast se graba en este momento en un hotel y bueno, nada más tenemos un micrófono, yo estoy escuchando, haciendo monitoreo del audio y bueno, estoy escuchando maravillada aquí a esta mujer echándonos el cuento, que está muy poderoso, muy bacano. Y hablas mucho como de referentes literarios, ¿no? Hablaste de Juan Gozaín, siempre estás como reseñando, o bueno, el taller es sobre la literatura de Gabo y tu proyecto acá obviamente está enmarcado dentro de varias historias que Gabo plantea. Entonces, eres una fotógrafa que viene de ese mundo literario, que viene de leer bastante y como que una lectura que también representa ficciones para eso que es el Caribe, ¿no? Y no sé, siento también que tu fotografía quiere representar un poco ese Caribe. Entonces, cuéntanos un poco también, ahora podríamos ir un poco más atrás, y es como a eso de la literatura, ¿cómo llegaste allí? ¿Por qué te conecta tanto la literatura? Escribes y un poco, tú iniciaste fue como generando imágenes con la escritura, ¿no? Eso es lo que nos planteaste también con... Entonces cuéntanos un poco cómo llegaste como a la literatura, bibliotecas, en tu casa hay una biblioteca, no sé, ¿cómo es ese viaje ahí y por qué todavía estás metida en ese universo? Claro, no, sin duda la literatura ha sido muy importante como un despertar, como para mantener los sentidos abiertos, y de pronto ha sido muy importante para cuando desarrollo un tema, un proyecto, sea corto o largo. La literatura, cuando me quedo en esa hoja, síndrome de la hoja en blanco que llaman, que digo, ¿y ahora qué voy a contar? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora para qué pueblo me voy a meter? O me paso el Magdalena para Bolívar o para Córdoba, que también es una tierra que me encanta, Córdoba, por ejemplo. Entonces la literatura me ha llevado a ir un poco más allá del Magdalena. El Magdalena ha sido mi comienzo, porque por ahí entró el río más grande de la Magdalena, por allá por Pedraza. Bolívar ha sido muy importante para mí, tu territorio que es Bolívar, Atlántico, donde yo nací también. Más allá del carnaval hay otras cosas, el mercado de Barranquilla, que hay unas cosas espléndidas. Entonces la literatura, cuando estoy en síndrome de la hoja en blanco, leo, y hay alguna palabra que me lanza una imagen que yo digo, esto es lo que hay que hacer. Por ahí tiene que ir la película. Y de hecho Gabo lo decía, el punto de partida para una historia es una imagen visual. Entonces, de pronto, el libro en este caso me arroja una imagen que yo desarrollo ya como un proyecto que me interesa contar. Y siempre he tratado de hacer proyectos autorales, muy míos, en que ahí está la libertad. Yo dije, yo tengo que ser libre en eso. No, es decir, que yo me levante de la cama con esa emoción de que voy pa este pueblo a contar esta historia, que a mí me interesa hacerlo, porque si hay un interés, yo creo que el trabajo puede quedar bacano. Entonces siempre he sido muy libre en la selección de temas, en cómo lo voy a hacer. Literalmente hago lo que se me da la gana, porque digo, esta vez le voy a meter más fuerza a la fotografía y el texto muy corto, muy sutil, ¿ya? Que la fotografía se trague el texto. O en esta ocasión voy a hacer una crónica larga, meto testimonios de personas y luego meto la fotografía y tal. Entonces es un juego, pero un juego que va en serio, que es un compromiso con esa frase que te dije de quitar al olvido lo que se quiere llevar. Es una cosa seria para mí, pero en la que soy muy libre. O sea, me estoy permitiendo ser libre en esto, y tú lo decías ayer en la cena que teníamos, que es jodido hacer periodismo cultural, es decir, estas narrativas no es una tarea fácil y que está existiendo un despertar. Nosotros que estamos en este taller, que asistimos al taller, lo estamos intentando, aunque yo digo que seamos masoquistas porque no es fácil a veces financiar estos proyectos. Le toca a uno una doble vida de tener un trabajo corporativo, institucional, cumplir con unos horarios, con unas tareas, con unas normas, con unos mandatos, con un jefe, pero tú los fines de semana, que es lo que hago yo, saco de ese dinero y me largo a hacer mi trabajo, que es el que me mueve, que es donde puedo ser libre. Uno tiene que tener unos espacios donde uno sea realmente libre, que uno decida qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Luego ya lo propongo, como digo yo, son botellas de náufrago que uno va lanzando y a alguna orilla llegará, y llegará quien tiene que interesarle. Es decir, no hago esto por obtener reconocimiento, por tener fama, que creo que ha sido orgánico, como que ahí dejo esa historia y ha llegado y ha circulado. Las redes también han sido muy importantes en esto. Mira, léete esto. Yo no sabía que existía este pueblo que se llamaba así, que quedaba en el mapa y que queda cerca de Calamar y que no sé qué. Y que este oficio de este señor, de una mujer que es tejedora, que hace estos bollos, que eso es lo que me interesa. Como que la fotografía me ha llevado a entender dónde tengo los pies puestos, para entender las entrañas al territorio. Es como para entender dónde estoy yo. Creo que esa ha sido mi tarea un poco. No sé si me perdí de la pregunta que me hiciste, pero... No te preocupes, sí te perdiste, sí. Pero tranquila, porque yo quería, obvio, primero empezamos por lo fotográfico, cómo llegas a eso, luego lo literario, que te lleva a la fotografía, que era un poco la pregunta,
Entonces, ahora la pregunta que sigue es, en ese mismo orden de ideas, lo fotográfico, en el taller, creo que ayer, nos dieron palo, claro, porque es como que venimos a hacer fotografías, hay un reto, ¿cierto? Pero visualmente hay una cosa que se llama cultura visual. Es como que a veces uno hace fotos no con la cámara, sino como con la cabeza, con las ideas que tiene en la cabeza, ¿cierto? Y tu fotografía me parece que es potente y que ha tenido, digamos, unas transformaciones y como tú misma dices que experimentas con el blanco y negro, con el color. La pregunta sería, ¿cómo ha sido esa formación visual de tu ojo, de tu mirada? Empezaste con este celular, te compraste una cámara, pero ¿qué ves? ¿Qué fotografías miras tú? ¿O simplemente el paisaje te da todo? ¿O cómo haces para encuadrar? O sea, ¿cómo fuiste aprendiendo el tema técnico, el tema del lenguaje visual? Si tú también planteabas que en tu universidad, digamos, no te conectaba tanto, hacías las cosas por hacerlas para sacar buena nota. Pero ¿cómo fue ese proceso, digamos, y cómo fue entender ahora la imagen desde este punto de vista que la estás entendiendo hoy? Claro, no, cultura visual, muy importante eso que tú planteas. Bueno, el río fue mi primer maestro para entender dónde tenía que mirar, ¿sí? Y sus oficios, lo que pasaba alrededor, sus dinámicas, esos mercados. Digamos que eso fue como mi primera lectura. Y luego la literatura, que ahí me volé la pregunta que me hiciste, me metí por otros caminos, por otros vericuetos. Eduardo Galeano para mí ha sido muy importante, un escritor que me encanta cómo escribe y lo que dice en esos microcuentos y en esos microrelatos. Es un tipo que tiene los 5 sentidos abiertos y que con la palabra te logra hacer un retrato de un camino, de una persona, de una situación. Aprendí mucho de él. Él tiene una frase muy bacana que dice, para conocer los mundos del mundo, tienes que cambiar de ojos. ¿Ves? Y es una frase que yo conecto con eso. No solamente hay que cambiar de camino, sino también de la mirada. Es decir, no se trata de, cuando tú haces fotografías, uno lo conecta mucho con que, ahora voy a viajar y voy a recorrer todas partes y voy a documentar todo lo que pueda en todos los caminos que vea por ahí, voy a ir acá, que no está malo conocer los mundos y hay que explorar y para poder, pero llevándose un equipaje de lo que uno sabe de su cultura para poder contarla por allá, por supuesto. En mi caso, he tenido la oportunidad de ir a otros lados fuera y por aquí y por allá, pero el Caribe, tengo el cordón umbilical conectado al Caribe, es decir, aquí siempre vuelvo y cambio de ojos, porque tengo los pies en mi Caribe colombiano. Es decir, para contar buenas historias no hace falta irte lejos, porque el verdadero viaje de descubrimiento no es irte lejos y si te vas más lejos la historia vale más, es más profunda. Las historias pueden estar en la esquina, las historias pueden estar en el pueblo más cercano, aquí mismito, como digo yo. Entonces, aquí mismito, el Caribe, ese cordón umbilical ha sido una mirada muy importante que me ha llevado a mí a poder, digamos, encontrar una manera de contar historias. Un perrenque visual, que digo yo, para poder atreverme dentro de mi Caribe, encontrar esa variedad de historias y no creer que ya lo conté todo o que ya lo sé todo, porque no lo sé todo. Cada día aprendo algo diferente. ¿Cómo aprendo algo diferente? También viendo referentes que me llaman mucho la atención. Tú lo decías, Nereo para mí es un referente importantísimo. Leo Matiz, Canalonga de Brasil, Helen Levitt, que fotografiaba niños. Yo no sé cómo hacía ella porque documentar niños es increíblemente una tarea tremenda. Raúl Cañivano de Cuba. Ese señor ha hecho un trabajo sobre Cuba con sus pies puestos en Cuba pero cambiando de ojo. ¿Ves? Su trabajo es Cuba. Y no tiene que venirse a otros lares para de pronto sorprender visualmente. El reto está dentro de esa cotidianidad, de ese Caribe que tú estás allí y que tienes los pies puestos ahí. ¿Cómo le encuentras el otro costado a la historia? Ya contaste este ángulo, pero por este costado, ¿qué habrá? Entonces ese es el reto tremendo. Entonces la lectura de mi Caribe constante, con la conciencia de que aquí tengo los pies puestos, estar cambiando de mirada y alimentándome de referentes como eso que te estoy comentando de fotografía, son para mí muy importantes. Graciela Iturbide también, me parece una fotógrafa que visualmente es como un despertar para mí y una motivación para poder contar mi Caribe de esa forma, con esa fuerza, ¿no? También, inspirándome, no imitar, es inspirándome en esos referentes muy importantes para mí. Entonces ahí está el río, entender dónde tengo las entrañas, los pies puestos para leer las entrañas al territorio, cambiando de mirada dentro de ese territorio en el que habito constantemente, y estos grandes referentes de la literatura que te mencioné como Galeano, Gabo, Juan Gosaín,
Iturbide, Canalonga, Cañivano, Helen Levitt, Flor Garduño, es decir, Cristina García Rodero, esos son personajes. Tú eres una mujer que tiene tremenda memoria, o sea, me encanta, hablas con los nombres brutal, me encanta esa vaina, qué poder, muy poderoso, esa memoria que tienes, te envidio realmente, no tengo esa memoria. Soy una persona que lee, pero el ejercicio de mi memoria es muy pequeño, pero en ese sentido, ahora voy a hacerlo más práctico. Cuando coges esa cámara, la pregunta sería, ¿cómo haces fotos con una cámara? O sea, cuando estás allí en el terreno, el río, y están pasando cosas, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te interesa? ¿A qué le haces clic? ¿Haces una ráfaga de fotos? ¿Haces solo una? ¿Espera? ¿Te gusta el sol en contraluz? ¿Esperas a una hora específica? ¿Cómo es eso? Tremendo, ¿ah? Porque claro, en cada viaje como que la intención puede cambiar. Depende de la historia que vayas a contar. Y hay historias que te invitan a estar ahí a cierta hora porque ocurren tradicionalmente en un pueblo a cierta hora. Por ejemplo, tú me hablabas de mi pueblo donde pasé la infancia, Bomba, la gigantona, esa tremenda mujer mastodóntica que se viste colorinche, que la llevan por ahí caminando en el pueblo. Ella sale tipo 3 de la tarde. No es una hora como que, ay, cipote sol, como dice uno acá, pero a esa hora hay que salir, hay que buscar las sombras y salen las sombras allá atrás. Bacano. La multitud, ¿no? Persiguiendo a esa mujer inmensa por el pueblo que casi que roza el cielo. Es maravilloso. Pero voy abierta. ¿Sabes? Al comienzo llevaba como un guión. Como que, bueno, ahora, como, claro, escribo, ya tenía como una base en el texto, el personaje, ya tenía el personaje que iba a entrevistar, no, lo voy a hacer este personaje un retrato así, luego acariciando un gallo de esta manera, o luego caminando por acá, luego de espalda, pero llegó un momento en que dije, bueno, no, el texto no puede ser una camisa de fuerza para definirme a mí cómo tengo que contar la historia yo. Voy a ir abierta. Si tengo que volver con las fotos y eso me implica borrar el texto que ya tenía de base, lo tengo que hacer, porque eso es como enjaular la idea, ¿no? En mi caso ya no voy como con un título listo, sino que me dejo sorprender un poco por eso que voy encontrando en el camino. Porque si no, si ya llevo el título, me enjaulo y digo, entonces ya no me abro otras cosas. Y entonces voy persiguiendo una foto. Y eso me pasó acá en el taller porque estaba pensando en un señor con un sombrero. El sombrero que es muy, muy Caribe, es un elemento que se ha vuelto cliché, ¿no? Es un señor con sombrero, ¿sabes? Sobre todo volteado, ¿no? Sabes que está en el Caribe. Iba un señor con una carretilla empujando su carretilla y yo lo iba persiguiendo y se veía una sombra espléndida. A la hora que salimos antes de ayer, como a las 3 por ahí, dije, no, una foto así, una pared de color y el sombrero. ¿Esa foto qué era? Esa foto es bacana. Claro, la sombra del el señor se me perdió. Yo no sé, ese señor como que era mágico, mago, no, que se me perdió. Me terminé yendo para la bahía Palmar y me he encontrado con unos jaladores, unos pescadores jaladores que estaban jalando esa cabulla eterna, larga, y había unos pelícanos. No tenía ni siquiera ni 5 de idea de que yo iba a documentar a los jaladores y que me iba a ir para el mar, porque yo estaba persiguiendo un sombrero y una pared de colores y un retrato. Me terminé yendo para el mar y dije, no, marica, el agua me llama. O sea, fui para allá. Ahí me quedé como 1 hora y pico, documentando. Así es mi ritmo. Es una deriva un poco también la fotografía. Por supuesto que hay trabajos y tareas en las que sí, tengo que tener como una línea narrativa de lo que quiero contar, porque se trata de una tradición puntual, de unos personajes puntuales con las que yo hablé y ya contacté, y voy a estar un día entero con ellos viendo su día a día y viendo, digamos, ceñida la rutina de estas personas. Pero cuando voy a explorar a un pueblo, a hacer esas primeras visitas, sí me dejo llevar por lo que esté pasando. Soy muy de esperar, la paciencia, ¿sí? Voy mirando, a veces sí me vuelvo loca y obturo y ahí van unas ráfagas tremendas que después cuando las saco para el computador digo yo, ¿por qué tomé tantas? Y es difícil después acomodarlas, pero en otras veces simplemente voy haciendo fotos mentales y luego trato de encontrar esas imágenes. Y yo siempre he dicho esto, y es que quizás lo que me impulse a mí es que tengo en mi cabeza la idea de hacer capas. Me gusta mucho capas, el movimiento. No soy mucho de hacer retratos. Si hay que hacerlo, se hace porque eso nutre la historia, el hilo narrativo, pero soy mucho del momento decisivo, obturar, la magia de poder estar ahí mientras eso pasó y tener los 5 sentidos abiertos y poder hundir ese botón y que eso haya quedado congelado, no sé si para siempre, pero la fotografía trata de contar las cosas antes de que desaparezcan.
documentar antes de que las cosas desaparezcan. Entonces es eso, lo mágico de haber estado ahí, obturar y que eso haya quedado ahí, sin yo decirle ponte aquí, ponte allá, ríe así, camina por acá, ponme el brazo allá, sino estar ahí y poder congelar ese fragmento. Qué bueno que estuve ahí, pude tener todo ensamblado para oprimir ese botón. Ese es mi momento favorito, que cuando yo veo la foto digo, ¿cómo pude haber estado ahí? Porque pude haber estado allá, pero estuve ahí. Es maravilloso. Y la fotografía existe porque el fotógrafo estuvo ahí. Entonces, esa es la magia de lo que realmente me mueve, el no controlar nada. Si fuera por mí, desaparecería completamente de la escena. Por supuesto que hay que hablar con la gente. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo, Eso se da después, pero no quiero dañar la naturalidad. No me gusta, quiero que sea orgánico todo. Claro, que llega un fotógrafo a un pueblo, digamos, lejano con una cámara, que también por eso cambié de cámara, una más sencillita, una más, digamos, discreta, con lentes fijos, pequeño, el 35, y pasar por ahí, y que te vea la gente, pero tú no tratar de interrumpir esa cotidianidad, que fluya el mundo como es, porque yo voy buscando eso, que esté intacto todo. No acomodar, no te pongas así, no, ahora ponte una gorra roja que me parece que va bien con esta pared azul, rojo, perfecto. No, que fluya como, ese es el reto, ¿no? Que fluya, es el guión, que fluya. Creo que mi nuevo amor platónico se llama Linda Aragón. Joda, qué nivel, o sea, me gusta cómo hilas las ideas, cómo también vas como visualizando el tema, el territorio, lo que estás haciendo. Muy bacano, y tienes una voz maravillosa también, o sea, este podcast está muy bacano, muy chévere. Este podcast debía ser así, no había que grabar en video, tenía que ser sonoro, para que la gente se imagine el rostro de Linda. Bueno, igual ahorita te haré unas fotos, aunque ya te he hecho varias. Linda, y en ese sentido, ahora quisiera saber cuando empezaste a hacer fotos, porque los fotógrafos somos bastante autocríticos. Es raro el fotógrafo que le encante lo que haga, como que, ya lo logré. O sea, el fotógrafo nunca está contento con lo que hace. Entonces, y la fotógrafa, pues. Y en ese sentido, ¿cuándo empezaste tú a sentir como que feeling con eso que sí estás haciendo? Como que, lo estoy logrando. Como que, esta imagen sí es lo que quiero llegar a hacer. O estoy logrando lo que los referentes me están diciendo que por donde debo ir, no sé. O sea, ¿cómo te diste cuenta que fue tu imagen, tu mirada fue progresando? ¿Cómo sentiste? ¿Cuándo lo sentiste? ¿En qué momento? Wow, para empezar te digo que soy una inconforme completamente. Y a veces me doy muy duro, me autoflagelo tremendamente, pero tremendo. Cuando voy a mi perfil de Instagram y bajo por allá fotos de 2016, 2017, digo, esto es un desastre. Y las voy archivando y no, ya. Claro, pero así tenía que ser, así empezó, porque ese fue el camino inicial, esos fueron los primeros pasos para llegar. No he llegado a ninguna parte absolutamente, que han llegado reconocimientos, cosas, publicaciones de aquí, de allá, etcétera. Pero como te digo, mi gran misión es eso, contar historias para la memoria, y me falta muchísimo. Yo siempre he dicho, me voy a morir y no voy a terminar de recorrer todo lo que es el Caribe. Si ya el Caribe es un reto, contar el Caribe con esas culturas, porque en el Caribe no hay una cultura, no es la cultura caribe, las culturas. Entonces, ¿cómo tratar de contar con la imagen y la palabra? Porque además tengo esos dos retos, que esos dos lenguajes se entiendan y se ensamblen muy bien. Sobre Córdoba, llegar, y en Córdoba hay una variedad de fiestas, que te decía hace unos días, la fiesta. Mira, que tú te pones a divagar y ya te fuiste para el Caribe y te fuiste para Córdoba. La pregunta, no, para que me la responda, porque tenemos 45 minutos, ya llevamos 30. Me encanta, o sea, me encanta escucharte, pero quiero que la gente también se lleve como una idea, varios elementos tuyos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sentiste que empezó a mejorar tu fotografía? O ¿cuándo dijiste tú, esto es lo que quiero lograr? O sea, ¿en qué momento? Bueno, en el momento en que yo sentí que ya estaba como construir una mirada, ¿no? Sin desarraigarme, por supuesto, siguiendo mi instinto y esa libertad de la que te hablaba al comienzo de esta charla, fue cuando decidí contar la cultura del Caribe colombiano, la memoria del Caribe colombiano, porque empecé haciendo paisajes. Por ahí el río, que el atardecer, que el ocaso. Con la timidez que te decía, los sujetos estaban lejanos. Cuando empecé con el celular estaban por allá lejanos, no me atrevía a acercarme, a meterme a las casas, sino que documentaba como el paisaje, la casa de color, pero sin sujetos tan cercanos a mí. No me había acercado a los sujetos. Entonces no entendía, estaba perdida. No había factor humano ahí todavía. Claro que por supuesto la fotografía de paisaje, quienes la hacen también es admirable, quienes hacen fotografía de arquitectura de lugares también es admirable, por supuesto. Entonces cuando ya me fui acercando a la gente, dije necesito estar cerca de la gente para entender
¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué siente la gente? Esas son unas 3 preguntas importantes para mí. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué siente cuando hace eso que hace? Son esas 3 preguntas que yo dije, esas 3 preguntas son importantes, tanto para lo escrito como para lo fotográfico. Entonces, para eso necesita cercanía con las personas, que ellas entiendan lo que estoy haciendo yo y lo que yo quiero hacer. Y cuando yo les comparta eso que yo quiero hacer y hay un entendimiento y ellas se abran a que yo entre a sus casas, a que yo pregunte sobre los antepasados, sobre sus tradiciones, ahí hay una historia. Ahí puedo empezar a ensamblar y a darle cuerpo a una anécdota que quiera contar con la palabra y también con la fotografía. En ese momento dije, el Caribe se puede contar, la cultura se puede contar. Sé que es muy grande, te hablaba de las culturas, se puede contar. Entonces, con el tiempo pasé por la fotografía de paisaje, que las casas, que solamente fotos del agua, pero sin personas. Ya después empecé a sentir que necesitaba factor humano, que necesitaba rostros, que necesitaba... Luego empecé a explorar, las capas. Sí, porque no es solamente el fondo, el background totalmente pulimentado, muy bonito, que hay tú un poco, reflexiones del taller, porque cuando ya te empieza a importar mucho el factor humano, tú dejas que él fluya, ¿no? Sobre su contexto. O sea, sacarlo del contexto a veces no me gusta mucho, porque ese es el reto, lo que te decía, obturar en el momento que eso pasó mientras las cosas estaban ahí. Y yo me puse en este punto y logré capturarlas como están ocurriendo. Porque cuando yo intervengo mucho en la foto, no, siéntese aquí, póngase acá, míreme así, ya siento que estoy cambiando un poco el ambiente de la cosa, de cómo es. Y a mí lo que me interesa es captar esa esencia. Entonces, cuando yo entendí que eso era lo que quería hacer, documentar la esencia, las cosas como son, buscar capas, movimiento, no tanto quietud, sino el Caribe es muy dinámico, es histriónico también. También es muy solitario, también es nostálgico. Y también es muy quieto, la imagen esa digamos, del taburete ahí y la gente hablando, que tienes muchos retratos que me gustan mucho. Un retrato en blanco y negro, unos señores conversando, uno con un sombrero volteado. O sea, es también eso, es como la conversación, como aquí que estamos, y estamos quietos aquí, claro. Pero también es movimiento, sí, estoy de acuerdo. Claro, el Caribe, exacto. En ese momento de la tertulia están quietos ahí. Pero quieto porque ellos quieren. Quietos porque ellos quieren, pero no está todo tan quieto, porque están los cuentos dando vuelta entre ellos ahí, los cuentos. Entonces eso me pasa con la escritura. Entonces yo voy oyendo el cuento que están echando y voy documentando y yo dije, esto va para el texto. Y le dijo el señor Pérez a no sé quién, ¿y qué? ¿Cómo va Eso es una cosa... ¿No llevas una grabadora? Sí, ando con una grabadora Sony también. Y créeme que ahí me tengo que convertir en un pulpo, porque mientras voy cogiendo cosas de lo que ellos van tirando en el aire, de lo que van conversando, está la grabadora y la cámara por otro lado. Entonces ese es el reto bacano. O sea, ahí me siento libre. Es cuando dije, quiero capturar esto, ensamblar esto. Me interesa el factor humano, cómo suena el Caribe, la tradición oral del Caribe, conectarla con la imagen, factor humano. Ahí empecé a entender la tarea que tenía de hacer memoria y para hacer memoria se necesita, por supuesto, de las historias de la gente, de ese factor humano, por supuesto. Entonces pasé del paisaje al factor humano. Ahí entendí que eso es lo que yo quería hacer. Súper, maravilloso. Creo que vamos a entrar a un proyecto fotográfico icónico tuyo, que es el que me encanta, que amo, que se llama Las Lavanderas, ¿cierto? Que tiene que ver con Bomba, este lugar que tanto estás nombrando y repitiendo todo el tiempo. Cuéntanos cómo llegaste a esa historia, cómo decidiste tomar ciertas fotografías. Ahí ya se da uno cuenta que sí te interesa, te acercas mucho al personaje, tienes retratos de esas mujeres. Cuéntanos quiénes son las lavanderas, por qué hacen lo que hacen, dónde lo hacen. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo decidiste, no, este es mi tema, quiero hacer esto? O sea, ¿por qué hacer las lavanderas y no hacer, no sé, otra vaina? Eso. No, mira, te cuento. Como tú sabes, nací en Barranquilla, pero mis padres me llevaron a los 30 días de nacida para Bomba Magdalena. Allá son mis abuelos paternos. Allá es mi papá. Y yo agradezco mucho de haber vivido en la infancia en un pueblo. Creo que no se puede ser más libre sino en un pueblo. Tú correr descalzo, andar por ahí sin, ahí viene el carro, nada. Feliz. Y ahí eso también creo que la cultura visual me entró por ahí. Porque mi casa del pueblo, bienvenido también cuando quieras, queda a unos cuantos pasos de esa ciénaga de Zapayán que está conectada al río Magdalena. Es de esos cuerpos de aguas conectados al río Magdalena. Entonces, de niña, yo amaba el agua. Para mí el agua, más que un espejo en el que me veía reflejada, era como una ventana en la que yo me metía y me sumergía a ver otros mundos, a nadar, a tirarme brincos de la punta de la canoa, de las piedras, a jugar. Y mientras yo jugaba, ahí estaban las lavanderas echando cuento.
hablando desde la receta de un arroz de coco hasta de un problema, hasta de una pena de amor, de todo, ahí. Los pescadores, todo en simultáneo. Mientras los pescadores iban a su faena, ellas lavaban, los niños berrochábamos ahí en el agua. Era una cosa, eran capas. Por allá la atarraya, por allá la lavandera, por allá los pelados. Bueno, y hay personas en la orilla sentadas viendo eso mientras echan cuento ahí. O sea, una cosa increíble. Y me vine después a la ciudad a estudiar. Cuando me empiezo a interesar por la fotografía que me entró por el lado río, yo dije, el río me lleva a la ciénaga, porque están conectados. Y me tocaba frecuentar mucho mi pueblo, porque para donde yo trabajaba, pues mi pueblo es corregimiento de ese municipio. Entonces, me acuerdo que yo estaba en mi casa del pueblo, después de una actividad que estaba haciendo con la alcaldía con la que yo trabajaba, y se escuchaban en mi casa los manducos. Es un eco tremendo. Porque como mi casa queda cerca del pueblo, recordé las lavanderas. Volví a mi infancia, que yo me acuerdo que yo las convidaba, yo les decía, yo voy a hacer las tareas rapidito, era un viernes, ponle tú. Y ahí yo las termino. Hay una amiga de mi mamá que se llamaba Flor María, que es lavandera. En esa época lavaba. Flor María, yo termino mis tareas a las 4 de la tarde. Cuando vayas a lavar los trapitos, me llamas que yo me voy a nadar contigo. Y ella me convidaba, linda, ya me voy a lavar los trapitos. Eran 4, 3 de la tarde y yo me iba a nadar. Y yo, ay, ya estará Flor María, ya estarán los personajes esos que yo era en la infancia, y volví. Y fue como que, wow, fue como, no ha cambiado nada desde que yo era pequeña. No ha cambiado nada. Siguen las horqueticas clavadas allá debajo del agua, con las piedras planas, ella su manduco. El tiempo parece que se hubiese suspendido. Y por eso le llamé a ese proyecto Fotoensayo Crónica Agua y Memoria. Porque el agua sigue ahí. Y ahí, en esa agua se escribió esa memoria y sigue ahí todavía intacta como si el tiempo no se lo hubiese llevado todavía. Y yo dije, tengo que documentar eso porque claro, en algún momento va a desaparecer. En algún momento va a desaparecer y fue como no existe un tren que nos lleve a la infancia, no existe un tren. ¿Qué más toca hacer? Acudir a herramientas que te lleven a eso. Para mí fue la escritura y la fotografía. Entonces yo empecé a obturar en esa época con el celular. Y luego cuando ya obtuve la cámara, sí me tomé en serio hacer eso, un proyecto fotográfico. Pero no sabía cómo lo iba a publicar, cómo iba a empezar, qué foto iba a abrir, qué foto iba a cerrar, cómo iba a ser el texto, cómo iba a ser. Porque también tenía que meterme al agua, no era de lejitos. Y también era una cosa de que en este trabajo de las lavanderas, la cámara sale ilesa o se me hunde. Hay una probabilidad de que se me caiga porque abajo es fangoso y ellas salpican con el manduco y puede que se me caiga la cámara y puede que se vaya todo al carajo con las imágenes. Afortunadamente, pues no. Sí, la cámara sobrevivió. Entonces me tomé en serio el proyecto, no tenía afán de que, va a salir publicado. Me tomé un tiempo y es un proyecto incluso en el que todavía sigo trabajando porque ya ha sido publicado. Fue un proyecto que me abrió las puertas, la verdad, que en el que tuve la oportunidad de exponer en algunos lugares, de llevar a algunos lugares, de publicar en algunos medios. Y fue como volver a la infancia, fue como ese reto de volver a la infancia, luego ya adentrarme al agua para hablar con ellas mientras lavaban, ya volverme como parte de esa cotidianidad, de volver y lo bueno fue que como ya me conocían de niña, no fue tan difícil entrar, de entrar ahí, y como éramos mujeres, ellas ahí se bañan, se peinan su cabello, cuando terminan de lavar, ellas se adecúan ahí. Y digamos, como somos mujeres, no da de pronto esa pena o vergüenza o no rompo esa intimidad porque pues tenemos confianza y ya me conocían de antes. Entonces, no, ellas se abrieron a contarme sus historias, que ya ni siquiera es lavar por lavar, es lavar por contarse el cuento en armonía. Y si una lavandera, como hay ciertas piedras, ponle tú que hay 6 piedras en las que lavan, hay una que se va desocupando, no, mira, ya yo me voy, ya entra tú, coge la piedra tú, se van turnando, es una cosa también de colaboración. De armonía, de paz, pese a que el contexto, digamos, es bastante complejo porque no tienen agua potable. Y si llega el agua potable, quizá vaya un poco perdiéndose la tradición, ¿correcto? Pero no quiero en este punto lo digo en la crónica, de hecho, que es un problema tremendo que no existe un acueducto.
¿verdad? Porque eso también ha sido lo que ha impulsado a esa tradición de ir a lavar al agua. Porque muchas mujeres decían, ya están cansadas, sus cuerpos ya están realmente agotados, el sol también, porque muchas tienen que lavar la ropa de toda su familia y se las coge ahí el mediodía, inclemente ese calor de infierno, y es como queremos una lavadora, queremos tener nuestra propia agua y lavar también en los patios, como hay otras que dicen, mira, y aunque me traigan una lavadora gratis, yo dejo de lavar. Eso es lo sabroso que es Tiramanduco aquí, que el jabón ruede por los trapos en este paisaje. Esto no, en el patio me aburro. Entonces esos contrastes los trato de contar allí, tanto escrito como visual, aquella que disfruta, aquella que sale con la cara un poco como cansada, otras que están con el ahínco de hacer esa manducoterapia que también le llamo yo, porque muchas pues han dicho como que mientras yo estoy dándole manduco a este trapo, quiero aclarar, manduco es ese bastón que parece como un bate de madera con el que despercuden la ropa y golpean la ropa. Es como si estuvieran haciendo una terapia y dicen, no, este trapo yo me voy a imaginar que es como una pena de amor. Y le voy a dar duro ese trapo para que salga. Y aquí mismo también acabo con ese pesar. Entonces es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa también de catarsis. Entonces esos son los pequeños conceptos que van saliendo y los diálogos, los que ella dicen. Por ejemplo, el tinto para ella es muy importante. Es como ese líquido vital que les da el perrenque para poder coger ese manduco y gestionar la labor diaria, ¿no? Entonces llego a la bandera y le pregunto a la otra, ajá, paisanas, ¿qué? ¿Ya se tomaron el tinto? Y le responden, no, todavía no hemos visto a Dios. La frase que dicen, aún no hemos visto, o sea, la magnitud de lo que es el tinto, ¿ah? Es una cosa celestial para ellas, una cosa vital. Entonces ya muchos se toman el tinto cuando ya llegan a la casa con los trapos lavados y otras lo hacen antes de empezar la faena. Entonces unas cosas, esos detalles, esas cosas que solo trata la cotidianidad, la paciencia de hacer el trabajo lentamente sin pensar cómo se va a ver en primera plana, en la revista no sé qué, se va haciendo y como botellas de náufrago, va a llegar donde tenga que llegar. A mí lo que me parece más bacano, ¿sabes también qué es? Que estas historias lleguen a la gente del Caribe también. Esa es mi tarea. A mí, o sea, es chévere que lo hayan visto, que lo vean gente de afuera, europeos, gringos, lo que sea, que es a donde pertenecen esos grandes medios, digamos, importantes. Pero mi mayor satisfacción es que los propios caribeños vean eso, como para que entiendan también dónde están, qué es su Caribe, qué hay allá. Yo no sabía que existía esto, yo pensé que Bomba era tierra bomba, pero ahora veo que Bomba es otra cosa. Por ejemplo, esa es una cosa que es lo que yo disfruto, más allá de las grandes portadas, de que, ay, me publicaron en no sé qué cosa, que también lo disfruto, que el premio, que la exposición, bacanito, porque estás ampliando de pronto el espectro y va llegando otras cosas. Pero mi mayor satisfacción es que los propios caribeños vean eso y entiendan un poco cómo opera esa dinámica de ese Caribe tan variopinto que tenemos acá. Entonces ahí está como la cosa. No, brutal, excelente. Linda, en ese sentido, voy a cambiar un poco la conversación y ahora me voy a poner filosófico. ¿Cuál es el mayor miedo de Linda Aragón? La muerte. Es un miedo tremendo, ¿sabes? Un miedo, pero brutal. Antes me daba hasta miedo de responderte, quizás no te habría dicho, pero la muerte, ya lo logro verbalizar, la muerte es de mis miedos más grandes. Yo no sé, es perder los 5 sentidos, ¿sabes? No sé cómo será. Porque, bueno, uno antes de nacer uno no se acuerda ni 5, que se va a acordar uno si uno no existía. Entonces yo quiero descifrar cómo será cuando termine todo. ¿Para dónde vamos, sí? ¿Qué tal que me entierren viva? Ese es uno de mis miedos tremendos. Yo por eso le digo a algunos amigos, cuando me muera, zarandean ese cajón, pero porque yo no quiero. Imagínate que me entierren a mí viva. Como la película esta de Kill Bill, que entierran a este personaje horrible, esa claustrofobia. Es uno de mis miedos grandes que también hago catarsis, pues, teniendo los ojos bien abiertos con la fotografía y escribiendo, porque, no sé. Me da como temor creer que se van a acabar los 5 sentidos y que ya no podré estar conectada con el asombro de estar vivo, ¿no? Con la sorpresa de que va a traer el día a día. Es uno de mis miedos tremendos. Aquí tendría que salir que Diomedes cuando le responde a Macaulay. Diomedes lo respondió más bacano que yo. Diomedes lo respondió más bacano que yo, morirse. La respuesta que dio Diomedes es la que yo les quiero dar a ustedes. Escuchen. No, pero a mí me encantó la que tú me diste, esa que tú me acabas de dar, está buenísima. Y que no, y si me muero, antes de enterrarme en zarandeo. Poderoso. No, Linda, maravilloso, bacanísimo.
Cuéntanos futuro, o sea, ¿qué viene ahora? ¿En qué estás metida? ¿Sigues interesada en la fotografía? Sí, ¿cómo ves tus proyectos? ¿Los ves sí, como a lo positivo? ¿Lo ves negativo? ¿Piensas cambiarte de este proyecto que tienes? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, voy a ir un poco más tranquila, estando bien despierta, escogiendo con mayor tranquilidad, porque soy una persona muy ansiosa. A veces me emociono tanto y digo, y a veces quiero hacer varios proyectos a la vez y digo, no, al paso. A los lugares se va uno a uno a uno, no simultáneo porque luego es un embole, pero sí quiero ir un poco más tranquila, focalizándome en un solo proyecto, aunque como el de las lavanderas ya fue publicado, ya fue expuesto, ya es inevitable volver al pueblo y que no me den ganas de volver a ir a sacar fotos. Trato de no ser tan, digamos, tan frecuente porque no quiero llegar al punto de saturar a estas mujeres maravillosas, aunque siempre me reclaman, no has venido por acá, que no sé qué. Pero no sé cuándo, o sea, ya lo solté, pero sigo haciendo esas fotos para mí, ¿no? Incluso para el archivo, la memoria del pueblo. No sabemos de aquí a 20 años. Igual no lo ves como, o sea, ir otra vez y fotografiarla es como que, bueno, ahora voy a hacerlo de esta manera, o ahora o sea, ¿no te parece también que es una manera de crecer? Claro que sí, claro que sí. Y en esas estoy, ¿sabes? Porque ahora estoy buscando el otro lado del asunto. Sí, porque ya te hablé como de esos microtemas que encontré en ellas, el tinto. Ahora, ¿por qué no irme por ese lado? Meterme a sus casas. Porque las he documentado en el agua, que es el agua, digamos, el encanto donde ocurre todo. Pero ahora podemos irnos a lo térreo. Ellas en sus casas, cómo son sus familias. Ahí pensarme esa historia. Pero ahí, sin afanes. Porque simultáneamente también quisiera ir, vuelvo y juega, Córdoba, por allá, a ver qué pasa. Las fiestas. Me interesan mucho las fiestas de Córdoba, los festivales. No sé, voy como persiguiendo esas dinámicas, cómo suena la música en Córdoba, qué celebran en Córdoba. Voy en eso, o sea, haciéndome esas preguntas. Y después puede ser que celebran en Sucre, cómo bailan en Sucre, ¿no? Cómo es ese tejido social mientras está ocurriendo la fiesta y cómo es la cotidianidad cuando no hay fiesta. Entonces, es esos pequeños temas que a la vez son temas que te exigen mucho porque son tan amplios, pero ahí te puedes encontrar historias muy interesantes. O sea, voy abierta, ¿sabes? Voy con una calma, escogiendo bien, pero muy bien mis temas. Ahora yo te comentaba que me interesa mucho el tema de las fiestas, cómo goza la gente, qué celebra la gente, porque en el Caribe tenemos fiestas sobre un platillo, sobre un alimento, sobre un asno, el burro, por ejemplo, el ñame, etcétera. Entonces es buscando allí en esas fiestas qué es lo que pasa, cómo documentar esos sentires, esas maneras de ser, esas diversas formas de ser en las culturas del Caribe colombiano. Entonces voy por ahí y va fluyendo. Mientras desarrollo otros temas que ya tenía, voy buscando estos nuevos que van surgiendo, pero siendo muy libre en eso. Y bueno, sí, porque no quiero como producir por producir, decir, no, ahora saqué un proyecto, el otro mes tiene que salir otro, o el otro año tiene que salir otro, no, voy a mi ritmo. Si el proyecto me toma un año, no pasa nada, vamos trabajándolo por un año, no pasa absolutamente nada. Entonces, sin el afán, porque soy una persona que es acelerada, que la misma pasión la lleva a entregarse, pero calma, un poco calma es la palabra que me está acompañando ahora, calma, que en esa calma de pronto puedas encontrar otras historias que no tenías proyectada a contar. Entonces me voy dejando llevar. Esta vez voy fluyendo a un ritmo que me permita ver los diversos costados de un tema en diversos lugares de acá. Maravilloso. Ya la última pregunta, Linda, y es sobre el taller. ¿Cómo sentiste la vaina? ¿Cómo fueron estos 3 días? Que te movieron el piso, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes decir de Luis Covelo, de Luis Adors? No sé, porque estás aquí también, es como que podrías estar trabajando tu historia, pero bueno, me diste a este nuevo método, digamos, creativo, ¿no? Que nos plantearon los maestros. Entonces, cuéntanos un poco cómo te pareció el taller. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Súper buena pregunta, ¿eh? Quería como conocer además otros colegas del Caribe, o sea, ver quiénes están contando el Caribe. También es un espacio como para ver quiénes están en esta onda, ¿no? Claro, porque el taller iba en función de narrar al Caribe y es un tema que me interesa.
Entonces fue, ay, mira, aquí están estas personas, que no quiere decir que los que no quedaron no lo estén narrando, pero el cupo era para 10 personas puntualmente. Entonces es como la oportunidad de conocer quiénes están narrando el Caribe y cuáles son los temas que están abordando, coincidimos, cuáles son sus maneras de contarlo, cuáles son sus búsquedas también. Creo que cada uno puso sus búsquedas, su estilo, su manera. Entonces eso, para empezar, por eso estoy acá. Y dos, digamos que Luisa y Luis son fotógrafos magníficos, además. Y me impresiona que, siendo de otras partes de Latinoamérica, les interese narrar al Caribe de alguna manera, a su estilo, ¿no? De pronto no siguiendo patrones que uno como nativo sigue, porque tiene que ser así. Tenemos nuestros patrones que vienen con nuestro arraigo, que es muy importante. Y que se nos puede hacer un poco más fácil contarlo porque somos de acá, ¿verdad? Entonces, son fotógrafos maravillosos. No están dentro de mis referentes fotográficos, no están dentro de mis referentes fotográficos, porque recuerda que los referentes que te comenté son esos un poco que manejan capas en su fotografía, son quizá más horizontales en cómo cuentan las historias, en el formato pues, de fotografía horizontal, en blanco y negro. Casi que todos los que te mencioné trabajan en blanco y negro, que es un estilo que me encanta, una narrativa que me fascina, y ellos son full color, a todo color, ¿sabes? Entonces, cuando yo llegué y empecé a ver sus fotos, dije, interesante, Luisa tiene una manera de trabajar increíble, que es más de pensar en ese fondo, con los personajes, ese vertical, Luis también, un poco como una foto limpia técnicamente bien ejecutada. A mí me encanta cometer errores. Yo digo, si yo tengo una foto desenfocada, no la voy a borrar. Dejémosla ahí, volvemos a la mirar, vamos a verla otra vez, y si no sirve, chao, pero no sabemos para qué pueda servir más adelante. No sabemos para qué pueda servir. O sea, yo no busco tanto la perfección, a mí me interesa es como ver el movimiento un poco en la imagen, ¿sí? Pero fue muy interesante ver el trabajo de estos dos grandes expertos y maestros, porque me hicieron salir un poco de mi zona de confort, porque rompí mi propia regla. ¿Cuál era mi propia regla? Documentar el momento sin modificar la cotidianidad. Ya no fui tan invisible porque sí me tocaba pedirle a la persona que posara de cierta manera para poder obtener esas características, esa narrativa y esa esencia de la obra de Gabo. Porque ya íbamos con un guión, con un libreto y que además fue una asignación que nos hicieron. Que suele pasar que yo por lo general no trabajo con asignaciones. Soy muy libre en mis temas, muy de autor, y después los comparto con el mundo y llegan a donde tienen que llegar y siguen su cauce como tienen que seguirlo. Entonces fue como un reto tremendo, fue como, hagan esto sobre Gabo, escójanlo en poco tiempo, porque fue prácticamente en 4 horas, 2 horas el primer día y 2 horas, casi 1 hora y media al segundo día. Entonces fue miércoles, ya aquí no es lo que esté pasando y las capas que me interesan a mí, aquí toca es buscar esos elementos macondianos y ponerlos en muchos momentos. Decir cómo tiene que gesticular la persona, cómo tiene que estar, cómo tiene que pararse, que este fondo sea un poco, siguiendo un poco esa dinámica. Entonces rompí mi propia regla, salí un poco de zona de confort y me lancé. Yo dije, ¿me van a dar palo? ¿No me van a dar palo? Vamos a ver qué va a pasar. Pero a escuchar. Y fue un poco como incomodarme. Todos sentimos como esa presión, sentimos como esa adrenalina. Fue un poco, vine a emocionarme. Y yo lo dije desde el comienzo, vine a aprender, pero especialmente a cometer errores. Y así se hizo, así se hizo. Entonces, creo que fue un taller muy interesante porque Gabo a nosotros nos enseña a ver el Caribe desde sus diversas culturas, desde la migración, desde las comunidades de la pesca, desde la vida anfibia, la cultura popular, y eso también está aquí en Santa Marta. Entonces fue un poco buscar recordar a ese Gabo, caminarse la ciudad, salir de la zona de confort, conocer a colegas cómo están trabajando el Caribe y conocer un poco más de cerca a los expertos para reafirmar cuáles son mis referentes todavía más. Y siguen siendo esos que te mencioné, ese blanco y negro, esas capas, ¿sí? O sea, al final, ¿cómo me voy de este taller? Todavía sintiéndome segura de que voy por buen camino. De que lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo es lo que me da la mayor satisfacción. Quizá muchos compañeros se fueron, sobre todo los que están empezando, que vimos muchos colegas que están empezando, que están entendiéndole el maní apenas a cómo funciona eso de contar historias. Quizás para ellos sea un despertar y digan, uy, me puedo dedicar a hacer este tipo de fotos. Vale la pena contarlo de esta forma. En mi caso digo, es chévere hacer este tipo de fotos, no quiere decir que poner a posar a la gente esté mal, porque también es una forma de contar una historia, de contar una cara, de contar un sentir,
de meterte por la mirada de la persona, a ver qué te dice esa mirada. Las miradas hablan muchísimo. Y en mi caso, digo, bacano, pero me siento contenta en el formato en que vengo trabajando. Es decir, me siento muy contenta de cómo lo he venido haciendo y el estilo de hacerlo es libertad. La libertad de poder contar cómo está pasando sin invadir el espacio en el que yo estoy trabajando. Oye, y en ese sentido, esa fotografía de Luisa que es súper posada, que ella planea todo, está milimétricamente planeado, le dice a la persona qué ponerse, dónde lo va a hacer, a qué hora, o sea, hay unos elementos ahí ella está incidiendo totalmente en la imagen, así como también Covelo. Covelo también pone, ¿te acuerdas cuando planteaba el tema de Surumbático que llegaba y hablaba, exacto, y hablaba con la gente y es como que tú me parece no sé qué y tal? Y sí, había una dirección. ¿Cómo crees tú que eso fortalece la fotografía o para ti definitivamente por ahí no te vas a ir? O si la pregunta sería eso, ¿qué gana la fotografía con eso? Digamos, si tú te pones a hacer ese trabajo o esa herramienta la usas también, ¿qué ganaría tu trabajo con esa herramienta de la ficción y dirigir las cosas? Bueno, Linda, no me parece emocionante. No me emociona. Es decir, como llegar a dirigir, óyeme, siéntate aquí y me parece que tú eres un personaje que puede hacer esto y por qué no te pones este objeto en la cabeza y te pones estas arandelas en el pelo para darle, no. Porque yo después veo esa foto y digo, yo dije esto y lo que yo dije lo estoy viendo. Creé la foto prácticamente. Entonces no me emociona. ¿Sabes? A diferencia de llegar al lugar, mirar, caminarlo, lograr capturar cosas que yo no tenía en la cabeza. Es que lo que me emociona es documentar lo que ni siquiera se me había pasado, la sorpresa, ¿sabes? El asombro de estar ahí, como la sorpresa, porque no lo imaginaba que iba a ser así. O sea, el verdadero descubrimiento para mí puede ser ese. Ojo, no quiere decir que lo que hacen nuestros queridos mentores esté mal, porque es una forma de ellos expresarse, ¿correcto? Es su manera, porque además hay que entender que ellos están muy, digamos, inspirados en obras de arte. El color, mira, el color ellos es, digamos, es como un personaje más dentro de sus fotos. El color grita en sus fotos. Es muy importante porque entra y se te quedan las imágenes como en la cabeza. Aún yo tengo fotos de nuestra querida Luisa cuando estaba en sus diapositivas, las tengo en la cabeza. De Luis, tengo en la cabeza la foto de la cabeza del toro o de la vaca puesto en una pared ensangrentada, la tengo acá. La de la mariposa presa en un vaso, o sea, la tengo acá, me quedo acá. Eso es maravilloso porque, digamos, para tenerlo en mi casa y verlo y generar ese tipo de impacto, impacta, impresiona. ¿Qué tuvo que hacer él y cómo coordinó todo para lograr eso? Eso es un artista. O sea, cómo lo logró. Y eso también es tremendo, Camello, que yo no lo haría. Quizá no lo haría primero porque, digamos, no me interesa hacerlo como contadora de historia, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Y eso también fue el reto que me puso acá. Cómo poner a posar las cosas, cómo meterlas en ese cuadro mientras yo dirijo eso. O sea, eso fue un reto grande para mí. Pero también fue maravilloso, porque me ayudó a corroborar cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Pero también aprendí muchísimo en el caso de acercarme más a las personas. Bueno, siempre lo he hecho, siempre comparto y comento lo que estoy haciendo y dónde va a salir y tal. Pero sí, eso, es decir, la sorpresa es lo que a mí me engancha más. La sorpresa de que yo no tenía ni 5 de idea que aquí se bailaba así, que tú caminabas así, que los niños saltaban de esta forma, que el pescador tiraba la atarraya aquí, que los jaladores pescan de esta manera acá, que en mi pueblo se pesca como tirando una atarraya al aire y aquí jalando. Aquí es una pesca colectiva, porque yo tengo fotos de muchos pescadores solitarios en medio de esa ciénaga inmensa tirando la atarraya solos. Salen ellos en el centro, salen ellos allí, pero aquí cuando me topé, por ejemplo, en Santa Marta, los jaladores eran pesca colectiva. Y eso es una cosa maravillosa que yo no puse ahí. Imagínate que yo lo hubiese puesto a ellos a hacer esa escena. No me habría quedado contenta. Es decir, lo bueno fue que lo encontré y así, y arreglármelas. Después de que encuentro esa sorpresa, la vaina es arreglármelas para que pueda quedar una foto chévere. Una foto que estremezca, una foto que brame por sí misma. Que dentro de esas fotos haya una al menos que brame, que diga algo, eso ya me deja contenta. Entonces esa es la cosa. Son los estilos. Yo digo que no hay foto buena ni mala, es como tú, porque tú lo haces desde un sentir y los sentires no se califican.
¿Cómo calificas un sentir? ¿Cómo calificas una intención? Porque tú vienes desde un contexto, una cosa de crianza, ¿sí? Y eso te va alimentando tu cultura visual para decidir hacer las cosas de alguna manera. Por ende, no puede llegar uno a decir, esta foto es mala porque tú no la hiciste como yo la hago. No podemos decir eso. Así que es eso. Tú encuadras de una manera, y cuando lo que te decía ayer, Susan Sontag decía, encuadrar es excluir. Porque tú decides coger la foto y hacerla de este lado y dejas este costado, no lo documentas. No te interesa, no es un elemento que te conecte con tu infancia, no es parte de tu búsqueda, no enriquece tu narrativa. A mí me puede servir, a ti no. Pero, exacto, es la contradicción, el debate, que eso es lo que pone a andar el mundo. Si todos pensáramos igual, no iríamos para ninguna parte. Brutal, ya son 1 hora, 60 minutos de conversa, maravilloso, poderoso. Esta sí sería, para cerrar, Linda Aragón, una mujer del Caribe que lleva su cámara y documenta el Caribe, lo repites, estás súper documentada, lees hasta gente y escritores del Caribe. Una mujer fotógrafa, es difícil ser fotógrafa, salir con la cámara como mujer, con el cuerpo de mujer, con tu cabello de mujer, con tu habla de mujer, con tu voz, ¿cómo te has encontrado, o sea, como fotógrafa en la calle, en estos pueblos? O sea, ¿es fácil, ha sido difícil? ¿No te creen porque eres mujer? No sé, cuéntanos ahí para finalizar y concluir este maravilloso podcast. Bueno, te digo que en mi caso, salir con la cámara como mujer ha sido titánico, un reto. Bueno, por los peligros que uno enfrenta en el camino, etcétera. Y de hecho trabajo más en los pueblos porque me brindan mayor tranquilidad al andar con mi equipo, el dormir en una casa, en una hamaca, en un patio, es maravilloso. Y no sé, eso que tú dices, la voz, sin querer queriendo, yo llego, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Yo vengo de no sé qué parte, me llamo Linda Esperanza. Ay, pero qué bonita Esperanza ha llegado. Oye, pero qué voz bacana. Oye, pero que no sé qué. Y se arma una conversa ahí. Y vamos entrando. Óyeme, ay, ¿tú dónde eres? No, yo nací aquí, pero me crié acá. Ah, ¿tú eres de aquí, de no sé qué pueblo? Sí, sí. No, hombre, sí, yo conozco ese pueblo. Y ahí vamos. O sea, de alguna manera, sin yo buscarlo, simplemente me acerco, digo mi nombre, Linda Esperanza. Hombre, pero ¿cómo así? Linda Esperanza. ¿Será una esperanza, verdad? Digo, claro, aquí llegamos, y ahí se arma una conversación. O sea, mi nombre se ha prestado como para que de entrada se arme un cuento, una conversación. Y es como esa forma también que tengo de acercarme como no una forma oportunista. No me interesa llegar y decirle, ay señora, qué pelo bonito, vamos a hacerle una foto. Ese soy yo. No, pero escucha, no, pero... Tranqui, o sea. Sí, pero escucha. No es como hacerle la foto y ya me olvido de la señora para siempre. Es decir, trato de sentarme y conocer qué hace la señora. Que yo creo que eso tú lo haces también. Señora, ¿qué hace usted? Oye, tienes esa cara chévere. ¿Tus padres de dónde venían? O sea, es como ahondar un poquito y vas conociendo al menos un rasgo de la persona. Y eso te tira una idea ¿no? Es eso. No es solamente quedarme con su nombre. ¿Cómo es su nombre? Juancito. Ay, le hago una foto. Bueno, gracias. Pero no hay más. Entonces es un poco como, ¿cómo te llamas? ¿Y de qué pueblo eres? Oye, y tu abuela y tal, y no sé qué. Eso es muy importante porque vas rompiendo el hielo y te vas acercando más. Entonces eso me ha permitido un poco también acercarme a la gente. No sé, hay algo que no te puedo explicar sobre, digamos que las puertas se me han abierto en cuanto a la cercanía de personas. Obviamente hay personas que tú llegas y les pides que si puedes fotografiarlas, si puedes hacer esto, y te dicen, no me gusta en la cámara, como hay señores que me han dicho, hombre, ven acá muchacha, sácanos una foto, que la única foto que yo tengo es la que sale en la cédula. Voy a actualizar esa foto porque no tengo más. Y yo, bueno, vamos para esa, tal. Y al comienzo cuando yo empecé a hacer fotografías, en ese pueblo de Pedraza y tal, yo hacía la foto, cuando volví a la ciudad la imprimía y se la llevaba a los señores y era como, wow, no, así, wow, yo sí estoy viejo, yo estoy acabado, y empezaban a mamarse gallo y ahí se creaban cosas. Entonces eso también lo hacía, regalar fotos, contarles cuando sale algo publicado, tratar de llevárselo, si me dan más de un ejemplar, llevárselo allá donde están. La primera expo que yo hice fue en mi pueblo, con las lavanderas, con tal, como para que se vieran ellas ahí. Ya después se fue abriendo otras partes, pero sí trato como de tener esa como esa naturalidad en la cercanía, interesarme por la gente de verdad, ¿sabes? Es un poco eso.
interesarme por la gente de verdad y tratar de conocerlas, de por eso que te decía, las 3 preguntas: ¿qué hace la gente? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué significa para la gente hacer eso que hacen? Creo que esas son como las 3 preguntas que me dan, digamos, la clave para entrar en esos universos, que no es fácil, ¿sabes? Porque son muchas personas en un pueblo y hay unas con las que no conectas, hay unas con las que sí. Pero eso te lo dicta el espacio, digamos, el estado de ánimo de la gente, hay que respetarla. Hay gente que tú la coges de un humor que están cansados, están desesperados, hay que esperar los tiempos. Tú no puedes pretender que en ese mismo día hacerle una foto a esa persona. Vuelve mañana, de pronto te puedo abrir la puerta y te brindo un café. Ya, de pronto tú le lleves un café y hablen. Vamos a ver, pero es paciencia, es tener una paciencia tremenda para poder, porque las fotos no van a estar cuando tú quieres. Cuando tú, en mi caso, cuando quiero hacer fotos que brotan de la naturalidad y de la cotidianidad completamente, no van a estar cuando yo quiero que estén. Voy caminando y si nada me emociona, no obturo, porque como yo no, digamos, no armo la escena. Entonces, en ese caso hay que ser muy pacientes, porque puedo pasarme un día en un pueblo y de pronto no vea nada que me invite a obturar. Entonces, la paciencia y la honestidad. Esas 2 cosas tienen que estar de la mano. La paciencia y honestidad si uno quiere dedicarse a un proyecto como de largo aliento, en comunidades sobre todo. Eso, y respeto pues, por las personas, claro. Capítulo número 12 de Foto y Parla con Linda Esperanza. Ha sido maravilloso, la verdad. Me gocé este podcast, esta conversación. Yo creo que tenía que venir a Santa Marta, era entrevistarte hace rato. Y necesito una de tus fotos. O sea, yo quiero comprarte una de tus fotos. Una vez en Instagram creo que te escribí. No hice la transacción, no cerré el negocio, pero ese negocio lo vamos a cerrar. Gracias por estar aquí. Muy poderoso. Gracias. Bacanísimo. ¿Algo más que decir o todo bien? ¿O así está bien? No, que sigan escuchando Foto y Parla, viéndolo y escuchándolo, ¿no? Porque es audiovisual. Tú eres un tremendo contador de historias, tienes un feeling. Me acuerdo cuando fuimos a Basurto en el 2018, después de la expo en el MUCA. Tú me llevaste a Basurto, creo que por primera vez, Rafa, te lo agradezco muchísimo. Y Basurto quedó en mi cabeza. Luego volví en el 2023, no pudiste en ese momento, pero te recordé mucho. Así que para mí también eres un tremendo personaje del Caribe, un tipo, como te lo decía al comienzo, que se le siente el Caribe en el hablar, en el bailar y en el andar. Caribe andante eres tú. Y nada, espero que podamos coincidir en más espacios, fuera y dentro digamos, de Foto y Parla. Ya entramos a Foto y Parla. Ahora toca es afuera, con la cámara en mano, hacer lo que nos gusta.